Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los miembros de la comisión. Cuando se me designó como ponente, tuve que hacer un ejercicio, yo creo, digamos, complejo, como quizás todos lo hacemos cuando enfrentamos una ponencia. Tengo que decir que mi primera reacción se parece mucho a lo que reflejó la representante Robledo, el doctor Navas, en sus primeras intervenciones, sobre los enormes riesgos de constitucionalidad y de viabilidad política que tendría alargar los periodos de los actuales alcaldes y gobernadores. Porque si bien, digamos, es un artículo al final, y como bien dijo el representante Rodríguez, ha estado ahí desde el inicio, desde la primera publicación, pues en las discusiones que tuvimos en la comisión, el centro del debate giró en torno a las ventajas en términos de, digamos, mejorar la gestión, porque hay una mejor articulación entre gobiernos nacionales y locales, porque hay una mejor manera de planear los presupuestos y los ciclos presupuestales, porque hay una forma de garantizar que esa garantía, esa ley de garantías, como bien lo decía el representante Rodríguez, sea en efecto una garantía y no se convierta en un obstáculo para que los mandatarios locales puedan cumplir con sus deberes. Y sin embargo, cuando uno mira la propuesta, el nudo gordiano, la manzana que puede estar contaminada dentro de la propuesta, es el último artículo, que es si vamos o no a alargar los periodos de los alcaldes y gobernadores locales. Y todos nos hemos dado cuenta que la discusión pública ha girado en torno a esa discusión, y no en torno a estos otros elementos que yo creo podrían ser deseables, que la misma Contraloría nos explicó que podría tener unas reducciones de costos importantes, pero que si la manera de hacerlo es alargando los periodos actuales, yo creo que esta propuesta sale política y muy seguramente jurídicamente viciada. De ahí que entonces me di a una tarea de tratar de proponer una versión alternativa. Si realmente lo que los interesa es en efecto la eficiencia administrativa, y si el tema del alargue de los periodos era simplemente una manera para ejecutarlo y de pronto no la manera, digamos, mejor planeada, entonces demos a la discusión de cómo hacerlo de mejor manera. La propuesta que he presentado dentro de la ponencia alternativa está basada en 5 pilares básicos. El primero es tomarnos en serio que nosotros no cambiamos los periodos para los cuales fueron electos quienes fueron elegidos democráticamente, y que entendemos que hay un principio democrático básico, y es que cuando depositamos nuestro voto lo estamos haciendo en función de unas reglas que están previamente establecidas, en este caso un periodo de 4 años, y que no nos corresponde a nosotros como constituyente derivado cambiar esa voluntad popular que ya dijo que confiaba su voto en esas personas alrededor largo y ancho de este país por 4 años. Que algunos lo habrán hecho bien, otros lo han hecho mal, y muchos ciudadanos están esperando a que se cumpla ese periodo para tomar la decisión o de premiar a ese partido o de, digamos, reprimir políticamente a ese partido porque considera que democráticamente no lo ha hecho bien. Y nosotros no podríamos quitarle esa posibilidad al ciudadano de poder decidir en los tiempos previamente establecidos por la ley. Entonces, un primer pilar es no cambiemos las reglas del juego para los mandatarios que ya fueron elegidos. Segundo pilar, no cambiemos reglas del juego de elecciones que ya están andando. Ya hoy todos sabemos que hay candidatos para 2019. Hay propuestas de alcaldes, hay propuestas de gobernadores. Ya todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de esto posiblemente nombres. Y lo peor que nos puede pasar como legisladores, y es natural, es que entremos en una lógica de cómo voy yo ahí. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Cuáles son mis candidatos? ¿Es bueno o es malo para mí? Si distanciamos de una elección que no tenga candidatos, pues entonces podemos dejar de tener viciado nuestro, digamos, compromiso con la discusión de fondo. Entonces, segundo pilar, no apliquemos esto para elecciones que ya tienen candidatos, que ya hay una batería de candidatos sobre la mesa para que no se vicie la manera en la cual tomemos la decisión de este proyecto. Tercero, garanticemos la separación vertical de poderes, y yo aquí me sumo a lo previamente dicho por la representante Robledo y el representante Navas. Existe una razón muy clara por la cual nuestra Constitución separó las elecciones, y es evitar que el ganador se lleve todo, que sea una lógica de suma cero y que si hay una sola elección jalone que terminen estando, se pusieron sobre la mesa distintas alternativas, pero que, por ejemplo, se lleve todo el Congreso, los mismos que ganen Congreso mayorías, ganen diputados, ganen consejos a lo largo y ancho del país. Había una versión incluso más compleja en un momento dado en los análisis, que era unir las elecciones de presidente, vicepresidente, alcaldes y gobernadores, que podría generar de nuevo un rompimiento a la separación vertical de poderes.
Entonces, tercer pilar, no unifiquemos elecciones, pero es que no es necesario, uno puede unificar periodos y no unificar elecciones. No, todos acá, desde distintos lugares, yo creo, hemos criticado el clientelismo y la corrupción. No abaratemos el tamal, no hagamos que sea más fácil para los corruptos buscar controlar toda una elección transversalmente, y separemos elecciones, como existen hoy en la Constitución, unificando periodos. Cuarto elemento muy importante, ya lo mencionaba también la representante Robledo, hay que fortalecer la descentralización. Y yo ahí, representante Peinado, usted lo decía ahorita de manera, yo creo que hay que ser muy claro. Garantizar articulación entre planes de desarrollo no es homogenizar. No puede ser posible que entendamos que todos los mandatarios locales tengan que seguir lo que diga el presidente o el mandatario, digamos que esté, incluso en términos de gobernador versus lo que digan los municipios. Tiene que haber la autonomía de justamente el principio democrático de que si hay la diversidad de que sean distintos los elegidos, pues articular no quiere decir que tengamos todos los mismos objetivos ni la misma visión, sino que tengamos ciclos de planeación que nos permita ser efectivos y colaborar en aquello en lo que estamos de acuerdo. Posiblemente habrá un montón de temas en los que mandatarios locales no estén de acuerdo con presidente y vicepresidente, pero que si hay acuerdo en ciertos temas haya una posibilidad de trabajar de manera más eficiente por el bienestar de esa comunidad. Y quinto y muy importante, y esto viene de una discusión que habíamos tenido con el Partido Conservador sobre una proposición que se había presentado de alargar los periodos a 5 años. Es una de las discusiones que está rondando. A mí me parece que eso es deseable, yo no creo que sea extraño a otras jurisdicciones. Si uno mira distintos países en Latinoamérica, un periodo de 5 años sin reelección no es extraño. La puerta de la reelección en Colombia ya se cerró, y yo creo que se cerró por buenas razones, porque históricamente la reelección se usó para poder aceitar la maquinaria de manera corrupta y en función de eso quedarse en el poder, y yo creo que eso mostró ser absolutamente equivocado para nuestra democracia. Cosa distinta es la posibilidad de tener un solo periodo sin reelección de 5 años, que sí tiene las virtudes de que haya una persona que tenga la posibilidad de sacar adelante un plan de desarrollo de mayor alcance. Para hacerlo hay que garantizar que se protege el equilibrio de poderes. Si solamente modificamos los periodos de alcaldes y gobernadores y de presidente y no modificamos los periodos de, en este caso, fiscal, procurador, defensor, terminamos con un presidente designando 2 o con un presidente no postulando ninguna de las ternas. Entonces tenemos que poder balancear el equilibrio de poderes, y por eso en la propuesta que estamos haciendo hacemos ese equilibrio. Sobre la base de esa propuesta, de esos 5 pilares, y digamos ya lo ha dicho los demás que han intervenido en ponencias positivas, pues yo sí creo que vale la pena hacer esta propuesta alternativa, porque creo que existen unas virtudes de la unificación de los periodos, no así de las elecciones. El primero, ya lo decía, articula planes de desarrollo, genera la posibilidad de unificar ciclos de planeación presupuestal, que es fundamental. Los meses perdidos en que no haya esa unificación presupuestal son meses en donde si tenemos buenos gobernantes, pues hay menos capacidad de ejecutar buenos proyectos en el territorio, y tener esa unificación es deseable. Evitar que aplique, no, representante Rodríguez, no que no aplique la ley de garantías, que aplique, pero que efectivamente no aplique la mitad del periodo, sino cuando realmente es, cuando hay en juego. Incluso hay gente que ha sugerido que se elimine la ley de garantías dado que no hay reelección. Yo creo que es deseable que esa ley de garantías, que es hoy un derecho de la oposición, exista, que se garantiza que quien está en el poder, ya no para reelegirse, sino para que su partido llegue al poder, haga uso de ese poder, digamos, de manera inadecuada. Es deseable que exista la ley de garantías incluso sin reelección, pero garantizando que no interrumpe la mitad del periodo de alcaldes y gobernadores. Una de las distintas ponencias de la Universidad de los Andes, de la Contraloría, hablaba de la reducción de costos frente a la unificación de las elecciones. Yo insisto, creo que es un error unificar elecciones, pero en la propuesta de cronograma electoral que estoy haciendo en la ponencia alternativa, terminaríamos teniendo elecciones separadas, pero en un solo año electoral. Y hay algunos de esos costos fijos que se reducirían de manera drástica, porque justamente no tendría varios años de ciclos electorales duplicando costos, sino que se puede lograr una lógica de economía de escala. ¿Cuál es entonces la propuesta? Nosotros hemos radicado una ponencia alternativa, pero justamente entendiendo la propuesta de organización del debate que ha hecho el presidente, estamos listos para radicar 5 proposiciones al texto presentado por el representante Rodríguez, de tal forma que demos la discusión sobre esa base. Son proposiciones, en primer lugar, respecto del primer artículo, el 261, en donde estamos proponiendo no unificar elecciones. Esta proposición ha sido acompañada por el Partido Liberal, es dejar en marzo las elecciones de Congreso,
Luego tendríamos, en agosto elecciones de presidente y vicepresidente, y luego en octubre elecciones de todas las autoridades locales como existe hoy, es decir, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales. Esa proposición ha sido acompañada por el Partido Liberal. Tenemos una segunda proposición que se refiere al artículo 262. Ustedes saben, esta misma semana fue aprobado en Comisión Primera del Senado las listas cerradas. Es importante actualizar este texto para que refleje avances de la discusión. Por ejemplo, el tema de paridad de género y lista cremallera, que hay que actualizar. Por ejemplo, la garantía de las consultas, primarias para poder dar esa discusión de la lista cerrada en su conformación, el proceso de democratización interna de los partidos. Estamos presentando una propuesta para actualizar ese articulado. Artículo 3, el régimen de transición, que ya se los, detallo en una gráfica para que sea más claro para todo el mundo. Presidente, si usted me permite pedir un poquito de silencio y ya termino. Por favor, silencio para poder escuchar la intervención de la ponente representante Juanita Gubertus. Gracias, presidente, y gracias, compañeros de la comisión. La cuarta proposición, que modifica la vigencia, porque esto no entraría en vigor inmediatamente en la propuesta que estamos haciendo, sino de conformidad con el régimen de transición. Y la quinta proposición, que acompaña la propuesta que había hecho el Partido Conservador en términos de alargar los periodos a 5 años, de conformidad además con el régimen de transición, pero garantizando que haya equilibrio de poderes, es decir, balanceando también los 5 años para todas las otras autoridades. ¿Cuál es entonces la propuesta? Y les muestro muy brevemente en un gráfico el régimen de transición. Si ustedes se dan cuenta, arriba tenemos el periodo actual. El periodo propuesto para alcaldes y gobernadores permitiría que en octubre de 2019 tengamos elecciones normales. En enero de 2020 iniciaría un periodo de 4 años a 2023. En enero de 2024 un siguiente periodo de 4 años, y a partir de enero de 2028 estaría el periodo de 5 años para alcaldes y gobernadores. Siguiente. Esto nos permite que así quedaría la unificación de periodos. Tendríamos presidente y vicepresidente siendo elegidos en mayo de 2022, inicia el periodo en agosto de 2022, tendríamos un periodo extraordinario por única vez. Doctora Juanita, perdón que la interrumpa, por favor certifíquenme si en la plenaria de la Cámara abrieron registro, porque si es así tenemos que suspender y levantar. Entonces ya nos van a certificar. Mientras certifican, por favor continúe, doctora Juanita. Gracias, presidente. Entonces, si se dan cuenta, tendríamos un periodo presidencial iniciando en agosto de 2022, sería un periodo excepcional por una única vez de 5 años y 5 meses, que terminaría en diciembre de 2027. Tendríamos elecciones en enero de 2023, el inicio del periodo de alcaldes y gobernadores, y termina en diciembre de 2027. Por favor, silencio en la plenaria de la comisión. Les pido silencio, por favor. Eso quiere decir que para diciembre de 2027 terminan los 2 periodos, alcaldes y gobernadores y presidente, y para enero de 2028 iniciarían ya los periodos unificados de 5 años. Eso nos da un régimen de transición, como es obvio, de 10 años, que empieza a tener sus efectos en 3 años y en este momento ya 10 meses, digamos, para el próximo presidente electo, pero que garantiza que no estamos legislando con nombre propio, no estamos legislando en función de si esto le sirve o no le sirve a los amigos, sino que realmente estaría en función de lo que parecería ser el objeto detrás de este proyecto, que es realmente garantizar mayor eficacia administrativa, unificar ciclos de presupuestación y evitar que la ley de garantías interrumpa la gestión de alcaldes y gobernadores. Gracias, presidente. Yo les propongo a consideración estas proposiciones si realmente queremos darle viabilidad a esta propuesta y si el objetivo no es el alargue de los actuales gobernadores y alcaldes, como se ha dicho en la prensa. Entonces los invito a que acompañen estas proposiciones. Muchas gracias, presidente. Gracias.